El constante pitido de los monitores del hospital llenaba la habitación mientras poco a poco recobraba la conciencia tras mi cirugía. A través de una visión borrosa, pude distinguir la figura de James sobre mí, su rostro contorsionado en lo que pensé que era preocupación. Emma, cariño, dijo con una voz inusualmente suave, necesito que firmes unos papeles de seguro para el hospital. ¿Puedes hacerlo por mí? Mi nombre es Emma Chen, y con 34 años, nunca imaginé que estaría en una cama de hospital, firmando sin saberlo todo lo que había trabajado para entregárselo al hombre que pensaba que me amaba. Conocí a James hace 5 años en una conferencia de bienes raíces. Yo era una exitosa desarrolladora de propiedades, habiendo construido mi empresa desde cero tras años de inversión cuidadosa y trabajo arduo. Él era encantador, ambicioso y parecía entender mi impulso. Cuando nos casamos 2 años después, pensé que había encontrado a alguien que valoraba mi independencia tanto como yo. La cirugía no debía ser complicada, solo un procedimiento de rutina para quitarme la vesícula biliar, pero la recuperación fue más difícil de lo esperado, dejándome aturdida y desorientada por los medicamentos para el dolor. James lo sabía, por supuesto, había cronometrado todo perfectamente. Aquí, dijo, colocando un bolígrafo en mi mano y colocando lo que parecían ser formularios estándar del hospital sobre la mesa de la bandeja. Solo firma donde marqué, son solo cosas de rutina. Confiaba en él. ¿Por qué no iba a hacerlo? Era mi esposo, mi compañero, el hombre que me había prometido estar a mi lado en las buenas y en las malas. Así que firmé, mi mano temblorosa, pero logré garabatear mi firma en las múltiples páginas que él pasaba. No fue sino hasta semanas después, cuando finalmente recuperé la claridad y regresé al trabajo, que descubrí lo que realmente había firmado. Los documentos no eran formularios del hospital en absoluto, eran papeles de transferencia de propiedades, traspasando nuestra casa y varias de mis otras propiedades solo a su nombre. Descubrí esto cuando Sara, mi asistente, entró en mi oficina con una expresión preocupada. Emma, algo extraño pasó por mi escritorio esta mañana. ¿Autorizaste la transferencia de la propiedad Mountain View al nombre de James? Mi sangre se heló. Mountain View era uno de mis desarrollos más valiosos, un complejo de apartamentos de lujo en el que pasé años trabajando. ¿De qué hablas? No he transferido nada. Sara dejó un montón de papeles sobre mi escritorio, sus manos temblando ligeramente. Según estos documentos, no solo firmaste Mountain View, sino también tus otras propiedades, incluida tu casa. Arranqué los papeles de la mesa, mis ojos escaneando el lenguaje legal hasta que encontré mi firma al pie de cada página. La misma firma que garabateé desde mi cama de hospital, confiando en que mi esposo me estaba ayudando con los papeles del seguro. Esto no puede ser legal, susurré, más para mí misma que para Sara. Pero ahí estaba, en blanco y negro, mi firma en documentos que me despojaron de casi todo lo que poseía. Esa noche, confronté a James en nuestra cocina, o mejor dicho, su cocina ahora. Él estaba preparando la cena como cualquier otra noche, tarareando para sí mismo mientras revolvía algo en la estufa. ¿Quieres explicar esto?, exclamé, dejando los documentos de transferencia de propiedades sobre la mesa. Ni siquiera se inmutó. En su lugar, una sonrisa lenta se extendió por su rostro mientras se giraba hacia mí. ¿Esos? Me preguntaba cuándo lo descubrirías. ¿Descubrir que me engañaste para que firmara la cesión de mis propiedades mientras me recuperaba de la cirugía? ¿Que traicionaste mi confianza de la peor manera posible? James se rió, realmente se rió, mientras se recostaba en la mesa. Vamos, Emma, ¿de verdad pensaste que estaba contento siendo el segundo de a bordo de tu éxito? Siempre siendo presentado como el esposo de Emma Chen. Esto iba a pasar tarde o temprano. Solo aceleré el proceso. Sentí náuseas. No te saldrás con la tuya. Te llevaré a los tribunales. Estas firmas fueron obtenidas bajo falsos pretextos. Buena suerte probando eso, dijo él, su voz impregnada de confianza. Los documentos son completamente legales. Los hice notarizar y todo. Acéptalo. Emma, ahora soy yo quien tiene todo, incluida tú. Pero James no sabía algo crucial sobre mí. Mientras él estaba tramando quitarme todo lo que había construido, yo había estado protegiéndome en silencio de formas que él no podía imaginar. Años de trabajo en bienes raíces me habían enseñado a siempre tener un plan B. Me di la vuelta y salí de la cocina, su risa siguiéndome hasta las escaleras. Que pensara que había ganado, que creyera que me había roto, porque lo que James no sabía era que yo tenía algo guardado en una caja de seguridad, algo que borraría esa sonrisa arrogante de su rostro para siempre. Mientras estaba sentada en mi oficina en casa, o más bien, en la suya, pensaba en todas las señales que había ignorado, la forma en que poco a poco intentó inmiscuirse en mis negociaciones comerciales, sus comentarios sutiles sobre cómo debería dejarlo manejar más decisiones financieras, su creciente resentimiento cada vez que se mencionaba mi éxito. Abrí mi laptop y comencé a escribir un correo a mi abogada.
Diana Ross. Habíamos sido amigas desde la Facultad de Derecho, y ella me ayudó a estructurar mi negocio desde el principio. Era la única otra persona que sabía sobre el contenido de esa caja de seguridad. Necesitamos reunirnos, escribí. James mostró su mano. Es hora de mostrar la nuestra. La respuesta de Diana llegó en minutos. Mañana a primera hora. No dejes que sospeche nada. Esa noche, mientras me acostaba en la cama escuchando la ducha de James, pensaba en lo diferente que se había vuelto mi vida en solo unas semanas. El hombre en el que más confiaba se había revelado como un fraude, un manipulador que había estado planeando mi caída mientras fingía amarme. Pero ya no era la misma mujer ingenua que firmó esos documentos en el hospital. Yo era Emma Chen, y había construido mi imperio desde cero una vez. Si era necesario, podía hacerlo de nuevo. Sin embargo, gracias a mi previsión y al documento que esperaba en esa caja de seguridad, no tendría que hacerlo. James pensaba que había orquestado la traición perfecta, pero estaba a punto de descubrir que yo siempre había estado 3 pasos adelante. Cerré los ojos, sintiéndome sorprendentemente tranquila a pesar de todo. Mañana todo cambiaría, y estaba lista. Que disfrutara de su victoria por una noche más. Para cuando llegue mañana, se daría cuenta de lo mal que me había subestimado. La mañana siguiente amaneció fresca y clara. Un hermoso día en Dallas que parecía estar en desacuerdo con la tormenta que se desataba dentro de mí. Me vestí cuidadosamente con mi traje de poder favorito. Me apliqué el maquillaje con precisión y bajé las escaleras para encontrar a James ya en la mesa de la cocina, leyendo la sección financiera del periódico. ¿Vas a algún lado?, preguntó, apenas levantando la vista. Solo a la oficina, respondí con tranquilidad, sirviéndome un café. Hay cosas que no pueden esperar, aunque ya no sea la dueña del edificio. Él sonrió con suficiencia, y tuve que resistir la tentación de lanzarle el café a la cara. No te preocupes, te dejaré mantener tu oficina, por ahora. Alguien tiene que mantener las cosas en orden mientras decido cómo quiero reestructurarlo todo. Forcé una sonrisa tensa. Qué generoso de tu parte. Mientras salía hacia mi coche, pude sentir sus ojos sobre mí a través de la ventana. Probablemente pensaba que estaba rota, derrotada, luchando por aceptar mi nueva realidad. Poco sabía él que estaba a punto de romper su ilusión de victoria en 1000 pedazos. Saqué el coche del camino de entrada, no hacia mi oficina, sino para encontrarme con Diana. Era hora de hacer las cosas bien, y no podía esperar a ver la cara de James cuando se diera cuenta de lo mal que había calculado todo. La oficina de Diana ya estaba ajetreada cuando llegué a las 8 de la mañana en punto. Su asistente me hizo pasar directamente. Claramente me había estado esperando. Dentro, Diana estaba sentada detrás de su enorme escritorio de roble, con un montón de archivos ya abiertos frente a ella. Te ves mejor de lo que esperaba, dijo, indicándome que me sentara. Considerando que tu esposo acaba de intentar robarte todo lo que has construido. Dejé mi bolso y me hundí en la silla de cuero. Él piensa que ha tenido éxito. Eso es lo que importa ahora. Diana asintió, una ligera sonrisa en sus labios. Vamos a mostrarte lo que hay en esa caja de seguridad, solo para refrescar tu memoria. 20 minutos después, estábamos en la sala privada de visualización en el First National Bank, con el contenido de mi caja de seguridad extendido ante nosotras. Mis manos temblaban ligeramente mientras tomaba el documento más importante, el que James no sabía nada. ¿De verdad no tenía idea?, preguntó Diana, observándome con atención. Ninguna, respondí. Mi voz firme. Estaba tan concentrado en conseguir que firmara esas transferencias de propiedad, que nunca se molestó en revisar lo que había hecho hace 6 meses. Hace 6 meses, cuando noté que el comportamiento de James estaba cambiando, tomé medidas para protegerme. El documento en mis manos era prueba de eso, un acuerdo legal que invalidaba cualquier transferencia de propiedad, firmado y notariado mucho antes de su manipulación en la habitación del hospital. El momento es perfecto, dijo Diana, revisando sus notas. Lo firmaste mucho antes de cualquier procedimiento médico, cuando claramente estabas en plena posesión de tus facultades. Esa prueba de fallos. Pero había más en esa caja de seguridad que solo documentos legales. Saqué una memoria USB y la sostuve a la luz. Esto es lo que realmente te va a interesar, Diana. La memoria contenía meses de conversaciones grabadas, correos electrónicos y registros financieros, todo meticulosamente documentando el comportamiento cada vez más sospechoso de James. No solo estaba paranoica. Había estado preparándome. Vamos a regresar a mi oficina, dijo Diana, recogiendo todo con cuidado. Tenemos algunas llamadas que hacer. A mediodía, nuestro plan ya estaba en marcha. Diana había presentado los papeles necesarios ante los tribunales y había enviado los avisos formales a todas las partes relevantes. Ahora solo teníamos que esperar que James recibiera las noticias. No tuve que esperar mucho. Mi teléfono explotó con llamadas y mensajes alrededor de las 2 de la tarde. Los ignoré todos.
sabiendo que James probablemente estaba teniendo una crisis al darse cuenta de lo que estaba pasando. En su lugar, me concentré en el correo electrónico que Diana me había enviado, confirmación de que todo estaba avanzando exactamente como lo habíamos planeado. A las 3:30, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. James estaba allí, con el rostro rojo de furia, sosteniendo un montón de papeles legales en la mano. ¿Qué diablos es esto?, exigió, agitando los documentos frente a mí. Miré hacia arriba tranquilamente desde mi computadora. Parece que son papeles legales. James, supongo que sabes leer, ¿verdad? Esto es imposible, balbuceó. No puedes hacer esto. Yo tengo las transferencias de propiedad. Yo soy el dueño de todo. Me levanté lentamente, alisando mi falda. En realidad, no, verás. Hace 6 meses puse todas mis propiedades en un fideicomiso irrevocable. Cualquier transferencia hecha después de esa fecha es nula y sin efecto, incluyendo las que me hiciste firmar cuando estaba en el hospital. Su rostro pasó de rojo a blanco. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Tomé mi teléfono y puse una grabación. Su voz, clara como el agua, presumiendo a alguien sobre su plan para tomar control de mis propiedades mientras yo me recuperaba de la cirugía. Te he estado observando tramar y conspirar durante meses. James, ¿de verdad pensaste que no me iba a proteger? Él se lanzó hacia adelante, golpeando la mesa con las manos. Perra, me tendiste una trampa. No, dije firmemente, sin flaquear. Tú mismo te tendiste la trampa. Yo solo me aseguré de tener evidencia de cada cosa que hiciste. Entonces llegó seguridad. Los había tenido en espera, sabiendo que esta confrontación estaba por llegar, mientras lo escoltaban afuera, con sus amenazas y maldiciones resonando por el pasillo. Me dejé caer nuevamente en mi silla, con el corazón acelerado, pero la mente clara. Sara apareció en el umbral de la puerta, con preocupación en el rostro. ¿Estás bien? Asentí, esbozando una pequeña sonrisa. Estoy mejor que bien. Por primera vez en meses, puedo respirar. Pero esto no había terminado, no por mucho. James podría haber perdido esta batalla, pero lo conocía lo suficiente como para saber que no se rendiría fácilmente. Intentaría contraatacar, desacreditarme, alegar que de alguna manera lo había engañado. Lo que no se daba cuenta era que apenas estaba comenzando. El fideicomiso era solo el principio. Tenía evidencia de todos los acuerdos turbios que había hecho, cada cliente que intentó robar, cada dólar que intentó sacar de mis cuentas. Esa noche, mientras estaba en mi oficina mirando la puesta de sol sobre el horizonte de Dallas, sentí una extraña mezcla de emociones: tristeza por el matrimonio que había perdido, ira por la traición de James, pero sobre todo, un abrumador sentido de orgullo por mí misma por haber sido lo suficientemente fuerte como para defenderme. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diana. ¿Fase 2 mañana? Sonreí y respondí rápidamente, absolutamente. Es hora de mostrarle qué pasa cuando subestimas a Emma Chen. La fase 2 golpearía a James donde más le dolía, su reputación. Para mañana por la mañana, cada desarrollador e inversionista inmobiliario de Dallas sabría exactamente qué tipo de hombre era James. La evidencia era irrefutable y el daño sería irreversible. Mientras recogía mis cosas para irme a casa, a mi casa, que seguía siendo legalmente mía a pesar de los mejores esfuerzos de James, pensaba en lo diferente que todo se veía ahora. El miedo y la incertidumbre de los últimos meses habían sido reemplazados por determinación y claridad. James había intentado quitarme todo, pensando que yo era solo otra esposa confiada que podía manipular. En cambio, había aprendido una valiosa lección: nunca subestimes a una mujer que ha construido su propio imperio. Caminando hacia mi coche, sonreí para mí misma. Mañana traería nuevos desafíos, pero estaba lista para ellos. Después de todo, no solo había protegido mis bienes, había protegido mi dignidad, mi independencia y mi futuro. Y James estaba a punto de aprender que el karma siempre regresa, especialmente cuando es cuidadosamente orquestado por la mujer que intentó destruir. A la mañana siguiente, la fase 2 comenzó con un solo correo electrónico. Diana lo había elaborado perfectamente, una exposición detallada del intento de fraude de James, con pruebas documentadas, enviada a todos los principales desarrolladores e inversionistas inmobiliarios de Dallas. Estaba sentada en la mesa de la cocina, tomando café y viendo cómo mi teléfono se iluminaba con notificaciones. La respuesta de la industria fue inmediata y explosiva. Para las 9 de la mañana, James había sido removido de 3 juntas de desarrollo importantes. Para las 10, sus propios clientes se estaban distanciando públicamente de él, pero aún no había terminado, ni cerca. Mi teléfono sonó. Era Richard Martínez, uno de los desarrolladores más influyentes de Texas. Emma, dijo con voz grave, acabo de ver las pruebas sobre James. ¿Por qué no viniste a verme antes? Necesitaba manejar esto a mi manera. Richard, respondí, manteniendo mi voz firme, pero te agradezco que me hayas llamado.
Bueno, debes saber que hemos terminado todos los contratos con él, efectivos de inmediato. Y Emma hizo una pausa. ¿Recuerdas ese proyecto de desarrollo conjunto que discutimos el año pasado? Si aún estás interesada, me gustaría retomarlo. Sonreí, pensando en el complejo residencial de lujo del que James había intentado disuadirme. Definitivamente estoy interesada, Richard. Vamos a agendar una reunión. Cuando colgué, otro correo electrónico llamó mi atención. Era de James, con el asunto en mayúsculas: necesitamos hablar ahora. Lo abrí, curiosa sobre lo que podría tener que decir. Emma, has dejado clara tu postura. Llama a los perros. Podemos llegar a un acuerdo, firmaré lo que quieras. Solo detén esto antes de destruirlo todo. Asterisco James. Borré el correo electrónico sin responder. Aún no lo entendía. Esto no se trataba de negociaciones ni compromisos. Se trataba de justicia. Alrededor del mediodía, Diana me llamó con más actualizaciones. La oficina del DA está interesada en las pruebas que proporcionamos, dijo. Particularmente las partes sobre fraude electrónico y falsificación de documentos. Están hablando de presentar cargos. Bien, respondí, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. Él necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Hay más, continuó Diana. ¿Recuerdas esas grabaciones en las que se jactaba de esquemas similares con su exesposa? Bueno, ella ha salido al frente. Aparentemente, no fuiste su primer objetivo, solo la primera que luchó. La revelación debería haberme sorprendido, pero de alguna manera no lo hizo. James siempre había sido demasiado astuto, demasiado hábil en su manipulación. Ahora sabía por qué. Más tarde esa tarde, conduje hacia mi casa para encontrar a James esperando en la entrada. Se veía terrible. Su apariencia usualmente impecable estaba desordenada, sus ojos desorbitados. Emma, por favor, gritó cuando salí del coche. Tienes que detener esto. Todo lo que construí se está desmoronando. Me giré para mirarlo, sintiéndome extrañamente calmada. ¿Te refieres a todo lo que trataste de robar? Hay una diferencia. Cometí un error, suplicó, acercándose. Dejé que la codicia nublara mi juicio. ¿Podemos arreglar esto? No, James, dije firmemente. No cometiste un error, tomaste una decisión, varias decisiones, de hecho, y ahora estás enfrentando las consecuencias. Su rostro se oscureció. ¿Crees que eres tan lista, verdad? Tendiéndome una trampa, haciéndome quedar como el villano, pero no eres inocente en esto. Has estado tramando contra mí durante meses. No pude evitar reír. ¿Tramando contra ti? No, James, me estaba protegiendo de ti. Hay una gran diferencia. Vi quién eras realmente y me aseguré de tener pruebas para demostrarlo. Voy a pelear esto, gruñó, su falsa apariencia de remordimiento desapareciendo. Les contaré a todos cómo me manipulaste, cómo me tendiste una trampa. Adelante, respondí calmadamente, pero primero, tal vez quieras revisar tu correo electrónico. La oficina del DA debería contactarte pronto sobre esos cargos de fraude. Ah, y tu exesposa te manda saludos. El color se drenó de su rostro. ¿Qué? No pensaste que ella se quedaría callada para siempre, ¿verdad? Una vez que vio lo que trataste de hacerme, decidió contar su historia también. Qué curioso cómo los patrones de comportamiento regresan para atormentarte. Here is the text translated into Mexican Spanish. Pasé junto a él hasta la puerta de mi casa, deteniéndome solo brevemente. Tienes hasta mañana para sacar tus pertenencias personales de mi casa. Después de eso, considéralas propiedad abandonada. No puedes hacerme esto. Gritó después de mí, su voz quebrada. Soy tu esposo. Me volví una última vez. No, James, eres mi futuro ex esposo. Y esto te lo hiciste a ti mismo, desde dentro. Lo escuché seguir gritando por unos minutos antes de finalmente irse. Me serví una copa de vino y me senté en mi silla favorita, mirando el jardín que diseñé yo misma. El mismo jardín que él había intentado reclamar como suyo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diana. La oficina del fiscal ya lo confirmó. Van a presentar cargos. James será arrestado mañana por la mañana. Dejé el teléfono a un lado, dejando que la noticia se asimilara. Esto no era solo venganza, era justicia, no solo para mí, sino para su exesposa y cualquier otra mujer que pudiera haber sido su próxima víctima. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de procedimientos legales y reuniones de negocios. James fue arrestado y acusado de múltiples cargos de fraude. Su reputación en el mundo inmobiliario fue destruida por completo. El proyecto conjunto con Richard Martínez avanzaba, prometiendo ser mi proyecto más grande hasta el momento. Una mañana, aproximadamente un mes después de que todo explotara, estaba en mi oficina revisando los papeles finales del divorcio. James los había firmado sin objeciones. No tenía muchas opciones, dadas las circunstancias.
Sara tocó la puerta con una pequeña sonrisa en el rostro. Los contratistas están aquí para revisar los planes para el proyecto de Martínez. Y, tal vez quieras ver esto. Me entregó su tableta, abierta en un sitio de noticias locales de negocios. El titular decía, Rising Phoenix, el triunfo de Emma Chen sobre el fraude y la traición. Leí el artículo rápidamente, notando cómo no solo elogiaba mi capacidad empresarial, sino también mi valentía al enfrentar el fraude. El último párrafo llamó mi atención. Tras este escándalo, Emma Chen ha emergido más fuerte que nunca, con nuevos proyectos y asociaciones que prometen remodelar el horizonte de Dallas. Mientras tanto, su exesposo James enfrenta cargos criminales y demandas civiles. Fuentes dicen que ha abandonado la ciudad, con su reputación hecha trizas. Cuando se le pidió un comentario, Chen simplemente dijo, el éxito es la mejor venganza, pero la justicia es aún mejor. Le devolví la tableta a Sara, sonriendo. Que pasen los contratistas. Tenemos trabajo que hacer. Al levantarme para saludarlos, me vi reflejada en la ventana, confiada, fuerte, imbatible. James intentó romperme, robar todo lo que había construido. En cambio, solo logró hacerme más fuerte. Soy Emma Chen, y no solo sobreviví a su traición, sino que prosperé a pesar de ella. Mi imperio no solo estaba intacto, sino que estaba creciendo. Y lo mejor, lo logré siendo más inteligente, más preparada y más determinada que el hombre que pensó que podía destruirme. Algunos lo llamarían venganza, pero yo prefería verlo como justicia, una justicia dulce y perfectamente ejecutada. Los contratistas comenzaron a entrar, y dirigí mi atención al futuro, mi futuro, a mis propios términos. Después de todo, tenía un horizonte que remodelar, y nadie volvería a subestimarme.